Una vez que ya hayamos descartado la posibilidad de que la columna falle por pandeo local, ya sea del alma o del ala, tenemos que determinar cuál es la esbeltez de la columna, de modo tal que podamos determinar de esa forma eh, cuál sería eventualmente la resistencia última de la columna. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la, el espesor mínimo que debe tener la sección es de 5 milímetros para evitar el pandeo local del alma y del ala. Entonces, si asumimos que, o partimos, ¿verdad?, con que la columna tiene 5 milímetros de espesor, tenemos una sección cuadrada, ¿cierto?, con de un espesor T igual 5 milímetros, ¿verdad? Y un alto de 150 milímetros y un alto de 150 milímetros. Entonces, tenemos que determinar la esbeltez, ¿cierto? Entonces, la esbeltez, ¿verdad? Está definida como el producto de K por L, donde K es el coeficiente de longitud efectiva de pandeo y L es la longitud de la columna, dividido R, que es el radio de giro. ¿Ok? Entonces, bueno, L, L va a ser igual, ¿verdad?, al largo de la columna. Y en el enunciado nos dicen que la columna eh, es de 6 metros, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí 600 centímetros. Luego tenemos el valor de K, que es el coeficiente de longitud efectiva. El coeficiente de longitud efectiva, nosotros tenemos que saber que si la columna forma o no parte de un marco que tiene permitido el desplazamiento lateral o no. En este caso, el enunciado especifica que no se le permite el desplazamiento lateral, por lo tanto, forma parte de un marco donde no se permite el desplazamiento lateral y por lo tanto podemos obtener el valor de K de el valor recomendado que habitualmente se utiliza, ¿ya? Entonces, como nosotros estamos considerando el caso donde la columna está rotulada arriba y abajo, K es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Y finalmente R, donde R es el radio de giro. En este caso, podríamos buscarlo en una tabla, pero vamos a hacerlo mediante cálculo para que demostrar o ejemplificar cómo se calcula el radio de giro de una sección. Bien, entonces, por definición, el radio de giro está definido como la raíz entre el momento de inercia de la sección partido por el área de la sección. Entonces, el área es, ¿cómo se llama esto? Bastante sencillo de determinar, puesto que básicamente el área va a ser igual a, en el fondo, el área de la sección exterior, como si fuese un lleno, ¿verdad? Que va a ser igual a 150 milímetros por 150 milímetros o bien 15 centímetros por 15 centímetros, menos, ¿verdad?, el área del vacío, que en este caso sería el área interior, que sería de 100, sería el área sería igual a 14 centímetros por 14 centímetros. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente como la sección exterior
aparece ahí, ¿cierto? Y esto tiene un espesor de 5 milímetros, entonces esto mide 150 milímetros y 5 más 5 son 10 milímetros a cada lado, entonces 10 menos los 150 nos da 140 milímetros del vacío. Entonces, 14 por 14 eh, son 196 y 15 por 15 son 225 menos los 196 nos da 29 centímetros de área. Entonces, estos serían 195, estos serían, perdón, serían 196, estos serían 225 y el aire resultante sería de 29 centímetros de área. Cuadrados, ¿verdad? Luego queda el tema de calcular la inercia. Entonces, de manera similar a lo anterior, vamos a volver a dibujar la sección anterior, se puede determinar la inercia restando la inercia del cuadrado exterior, la inercia del cuadrado interior. Entonces, como el cuadrado interior mide 14 por 14 y el exterior mide 15 por 15, la inercia va a ser igual a la base por la altura al cubo dividido 12. Entonces, en este caso la base y la altura son ambos 15, entonces nos queda 15 al cuadrado, perdón, 15 a la cuarta, 15 elevado a 4 partido por 12. A su vez, la inercia del cuadrado del vacío sería también la misma fórmula, b por h cubo partido por 12. En este caso también la altura eh, del vacío es 14 y el ancho es 14, por lo tanto nos queda 14 a la cuarta partido por 12. Entonces, la inercia resultante, entonces nos vamos a la calculadora y nos queda que 15 elevado a 4 dividido 12 nos da 4.218.75 centímetros a la cuarta, ¿verdad? Y en el caso de la inercia del vacío, 14 a la cuarta dividido 12 nos da 3.201.33. 3.201.33. También centímetros a la cuarta. Entonces, para determinar la inercia nos basta simplemente resolver la diferencia, ¿verdad? Entonces, nos queda que la inercia resultante va a ser igual a 4.218.75 centímetros a la cuarta menos 3.201.33 centímetros a la cuarta. Por lo tanto, la inercia resultante va a ser igual a 4.218.75 menos 3.201.33. 1017.42. ¿Sí? Entonces, para calcular el radio de giro, nos basta reemplazar los valores que ya encontramos, que son 1017.42 centímetros a la cuarta
dividido el área, que son 29 centímetros cuadrados. Entonces, aquí calculamos 1017,42 dividido 29. Da 5,92. Entonces, el radio de giro es 5,92 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque en el fondo lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? Nos queda lo que está dentro de la raíz son 1017,42 dividido 29, 35, 35, pero como estos centímetros al cuadrado se le van a restar esos centímetros a la cuarta, aquí nos van a quedar centímetros cuadrados. Y al sacar la raíz nos va a quedar simplemente centímetros. Entonces el radio de giro de la sección es 5,92 centímetros. ¿Ok? Entonces ahora simplemente nos queda determinar la magnitud de la esbeltez. Entonces, la esbeltez va a ser igual a K, que es 1, por el largo de la columna, que son 600 centímetros, dividido el radio de giro, que son 5,92 centímetros. 600 dividido 5,92, 600 dividido 5,92 nos da 101,35. Ya, sin unidades, porque en el fondo los centímetros se cancelan. 101,35. Esa es la esbeltez de la sección, ¿cierto? Una vez que hayamos determinado la esbeltez de la sección, nosotros tenemos que determinar el mecanismo de falla, ya sea por pandeo o por material. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice básicamente que si la columna falla por pandeo, la esbeltez debe ser mayor o igual que 4,71 raíz del módulo de elasticidad partido por la tensión de fluencia. Y si falla por material, la esbeltez va a resultar menor que 4,71 raíz del módulo de elasticidad partido por la tensión de fluencia. Entonces, lo que define si falla por pandeo o por material va a estar determinado por la esbeltez de la columna, ¿ok? Donde el límite va a estar dado por este valor de 4,71 por la raíz del módulo de elasticidad del material dividido por la tensión de fluencia. Entonces, como estamos usando 0 a 36, eso quiere decir que la tensión de fluencia va a ser igual a 250 megapascales y el módulo de elasticidad va a ser igual a 200.000 megapascales. Luego, el límite de esbeltez va a ser igual a 4,71 raíz de 200.000 megapascales dividido 250 megapascales. Entonces, 4,71 por raíz de 200.000 dividido 250 nos da 133. Dado que la esbeltez de nuestra columna es de 101 y eso es menor que el límite de 133, por lo tanto, la falla ocurre por material. ¿Sí? Como la falla ocurre por material, ¿verdad? La capacidad resistente se calcula como FCR por 0,658
elevado a la tensión de fluencia partido por Fe, que es la tensión crítica de pandeo, por Fi, que es la tensión de fluencia del material. Lo cual implica tener que determinar cuánto es Fe, que es la tensión crítica de pandeo. Recordemos que la tensión crítica de pandeo se calcula como pi cuadrado por el módulo de elasticidad, ¿verdad? Partido por la esbeltez al cuadrado. Entonces, rápidamente, como ya hemos calculado la esbeltez de nuestra columna, podemos reemplazar los valores. Recordando, tomando la precaución siempre que la esbeltez se eleva al cuadrado, al igual que el valor de pi. Entonces, volvemos a nuestra como sea, calculadora y vamos a tener pi cuadrado por 200.000 dividido la esbeltez, que son 101.35 y nuevamente al cuadrado. Y eso nos da un valor de 192.169. 192.169, ¿qué unidades? Megapascales, porque pusimos el módulo de elasticidad en megapascales. ¿Sí? Esa es nuestra tensión crítica de pandeo, entonces nos basta simplemente reemplazar. Ya tenemos todos los valores que necesitábamos saber, entonces nos da, ¿verdad? 0.658 elevado a 250 megapascales dividido 192.169 megapascales. Y todo eso multiplicado por la tensión del material, que son 250 megapascales. El exponente, ¿verdad? Nos da 250 dividido 100.92.169. Y eso nos da 1.3. Entonces nos queda 0.65 elevado a 1.3 por 250 megapascales. ¿Ya? Entonces 0.658 elevado a 1.3 nos da 0.58. Por 250 nos da 145. Entonces, la tensión crítica que puede alcanzar el material antes de pandearse, o sea, antes de fallar por material, es de 145 megapascales. ¿Ya? ¿Qué son 145 megapascales? Bueno, para hacernos una idea más aprehensible de lo que son 145 megapascales, podemos simplemente multiplicar por 10 para transformar 145 megapascales en 1450 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que cada centímetro cuadrado de la sección va a resistir 1450 kilogramos. Ahora bien, como nuestra sección, ¿cierto? Tiene un área de 29 centímetros cuadrados y cada centímetro cuadrado de esa sección va a soportar 1450. Para poder determinar cuánto es lo máximo que va a soportar que es capaz de soportar esa sección, tenemos que multiplicar nuestra tensión admisible, que son 1450 kilogramos por centímetro cuadrado, por el área, que son 29 centímetros cuadrados. De modo que los centímetros cuadrados se cancelan y nos queda que lo máximo que puede soportar la columna son 1450 por 29, que son 42.050. 42.050 kilogramos. O bien, que es lo mismo, 42 toneladas. Ahora bien, en el ejercicio nos habían pedido que nosotros determináramos que
cuánto era lo mínimo que debería considerar para que la columna soportara una carga de 20 toneladas. No obstante, no estuvo determinado, el espesor mínimo que tenía que tener el material no estuvo determinado por la carga que debía soportar, sino más bien por una restricción de diseño, que es que nosotros pusimos como condición que el perfil no pandeara por pandeo local del alma o del alma, ¿ya? En base a esta tabla de proporción que está especificado por norma. Entonces, así nosotros pudimos corroborar que en el fondo un perfil de 150 milímetros de ancho por 150 milímetros de ancho, o sea, 15 por 15, y un espesor de 5 milímetros es capaz de soportar 42 toneladas.